Bueno chicos, voy a grabaros un vídeo sobre dinámica, ¿vale? Primero voy a hacer una pequeña introducción histórica sobre lo que es la dinámica y bueno, luego os voy a explicar algunos conceptos básicos para que entendamos lo que es el tema de la dinámica, ¿vale? Bueno, en cuanto a una introducción histórica, podemos decir que 400 años antes de Cristo ya Aristóteles pues dijo que cuando lanzaba dos cuerpos, la velocidad con la que llegaban al suelo era diferente, es decir, que dependía de su masa, cosa que sabemos que no es así. Ya Galileo, con su famoso experimento desde la Torre de Pisa, lanzó varios objetos de distintas masas y comprobó que no era cierto lo que decía Aristóteles, sino que independientemente de la masa de los cuerpos, los dos cuerpos llegaban al suelo con la misma velocidad, es decir, estaban sometidos a la misma aceleración, ¿no? Que es la aceleración de la gravedad. Bueno, pero sin duda alguna, el físico más importante de la época, el que más aportó a la mecánica, fue Newton, con sus famosas leyes de Newton. ¿Vale? Tal es así que todavía hoy por hoy todos los cuerpos explican su movimiento basándose en las leyes de Newton, salvo los cuerpos que tienen tamaño atómico, los cuerpos que se mueven a la velocidad de la luz, ¿vale? En el vacío, que se explican mediante otras teorías como son la teoría cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein, que tan famosa es. ¿Vale? Bueno, he hecho una pequeña introducción histórica. Bueno, ya vimos en cinemática que estudiábamos el movimiento de los cuerpos, ¿vale? Pero sin centrarnos en las causas que los provocaban, ¿vale? En cambio, aquí la dinámica, ¿vale? La dinámica es la rama de la mecánica, ¿vale? Que va a estudiar el movimiento de los cuerpos, pero siempre basándonos en las causas que lo provocan ese movimiento, es decir, las fuerzas. Por lo tanto, cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza, pues vamos a saber que es esa fuerza la que modifica su estado de movimiento o bueno, o también lo puede deformar, ¿vale? Entonces es la fuerza la que modifica el estado de movimiento de un cuerpo, es decir, el causante de que ese cuerpo se mueva. ¿No? Entonces, también sabemos que están íntimamente ligados el concepto de fuerza con interacción entre dos cuerpos, ¿vale? Es decir, el movimiento de un cuerpo siempre se va a explicar gracias a la interacción entre ese cuerpo con otro cuerpo, ¿vale? Es decir, el movimiento de un cuerpo siempre se debe a la interacción entre dos cuerpos, ¿vale? Un cuerpo es el que realiza la fuerza, ¿vale? Y el otro cuerpo es el que recibe la acción, o es el que recibe la fuerza, ¿vale? Un cuerpo realiza la fuerza y el otro cuerpo la recibe. Esto es lo que es la interacción entre los cuerpos. Por lo tanto, el movimiento de los cuerpos se explica mediante la interacción entre dos cuerpos, el cuerpo que realiza la fuerza y el que la recibe, ¿vale? Eso siempre. Bueno, además, la fuerza va a ser una magnitud vectorial, ¿vale? Que nos va a medir cuantitativamente la interacción entre los cuerpos, ¿vale? Es una medida, es una magnitud vectorial, acordaros que eran los vectores, ¿no? Los vectores, debido a la dificultad matemática que conllevaba el cálculo matemático de la mecánica, pues se estableció una nueva variante, ¿vale? Que era los cálculos vectoriales, ¿vale? Para facilitar así los cálculos tan complejos que suponía el estudio de la dinámica. Bueno, pues los vectores, ¿vale? Cuando yo digo que la fuerza es una magnitud vectorial, entonces es una magnitud que tiene que tener dirección, sentido, ¿vale? Un punto y punto de aplicación, ¿vale? Bueno, entonces, la fuerza es la medida cuantitativa de la interacción entre dos cuerpos, ¿vale? Se mide en Newton, ¿vale? Bueno, además, también se demostró que cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, ¿vale? Entonces, la fuerza total, la fuerza resultante, es la suma vectorial de las fuerzas aplicadas. Es decir, si sobre un cuerpo actúan tres fuerzas, ¿vale? Pues su fuerza total será la suma vectorial de esas tres fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿vale? Y además, el principio de superposición nos dice que el efecto que ejercen varias fuerzas sobre un cuerpo es el mismo efecto
que realizaría la fuerza resultante, es decir, va a producir el mismo cambio de movimiento, el mismo cambio de estado de movimiento, ¿vale? Es decir, el principio de superposición nos dice que cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, ¿vale? El efecto que realizan estas fuerzas en su conjunto es el mismo que el efecto que realizaría sobre este cuerpo la fuerza total, la fuerza resultante, ¿vale? Bueno, vamos a ver, en este tema vamos a resolver distintos sistemas dinámicos, ¿vale? Para estudiar el movimiento de los cuerpos basándonos en las fuerzas, ¿vale? Y nos vamos a centrar sobre todo en las fuerzas por contacto, que os las explicaré más detenidamente. La fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza rozamiento, las tensiones de los cables, ¿vale? Pero bueno, luego hay otra serie de, basándonos según el origen de las fuerzas, vamos a tener fuerzas a distancia, ¿vale? Las tenéis en los apuntes que os he adjuntado, ¿vale? Serían la fuerza gravitatoria, ¿vale? Os las escribo en un momento. La fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil y fuerte, ¿vale? Estos son fuerzas a distancia. Fuerzas a distancia. Ya os digo que en los problemas nos centraremos sobre todo en los sistemas dinámicos, ¿vale? En las fuerzas por contacto, que son la fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, la tensión, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil, y la fuerza nuclear fuerte. ¿Vale? Bueno, la fuerza gravitatoria es la fuerza que se ejercen sobre los cuerpos, ¿vale? Por el hecho de que estos cuerpos tienen masa. La fuerza gravitatoria es siempre una fuerza de atracción entre cuerpos por el hecho de tener masa, ¿vale? Es decir, un cuerpo atrae a otro mediante una fuerza de gravitación, ¿vale? Además, la fuerza gravitatoria que ejerce un cuerpo es la misma que el otro cuerpo ejerce sobre el primero, ¿vale? Sobre lo que de sentido opuesto. Tienen el mismo módulo, pero sentido opuesto, ¿vale? Entonces, la fuerza electromagnética es la fuerza que ejercen los cuerpos debido a su carga, ¿vale? Los cuerpos, cuando las cargas están en reposo, ¿vale? Entonces tendríamos que tenemos fuerza eléctrica de atracción o de repulsión. Y ya cuando las cargas están en movimiento, entonces ya tendríamos fuerzas magnéticas, ¿vale? Y luego la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, que es las interacciones entre las partículas fundamentales atómicas, los quarks, los neutrinos y demás, ¿vale? Bueno, esto es una pequeña introducción de los conceptos básicos de la dinámica. Ahora vamos a ver más detenidamente las 3 leyes de Newton, ¿vale? Bueno, hemos dicho que vamos a hablar de cada una de las leyes de Newton. Vamos a empezar con la primera ley de Newton, ¿vale? Que también se conoce como principio de inercia. Ahora os explico lo que es la inercia. La primera ley de Newton dice que cuando sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, cuando en un cuerpo no actúa ninguna fuerza, este cuerpo va a permanecer en reposo o en movimiento uniforme, con velocidad constante, ¿vale? Entonces, según la primera ley de Newton, ¿vale? Las fuerzas las define como las causantes de modificar el estado natural del movimiento, ¿vale? El estado natural del movimiento de un cuerpo, ¿vale? Hemos dicho que era o bien el reposo, ¿vale? Velocidad constante, o bien el movimiento rectilíneo uniforme. Vale, aquí, perdón, velocidad cero, reposo, velocidad cero, o movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, ¿vale? Se mueve siempre con la misma velocidad. Entonces, repito, la primera ley de Newton dice que cuando sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, este cuerpo permanece en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. Y según este principio, ¿vale? Las fuerzas son las causantes de modificar este estado natural, es decir, de modificar que el cuerpo esté en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme.
Es decir, van a variar su estado dinámico, su estado de movimiento natural, ¿vale? Bueno, además, todos los cuerpos tienen una inercia, ¿vale? La inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a permanecer en su estado de movimiento. Es decir, si un cuerpo permanece en reposo, su inercia es seguir en reposo. Si un cuerpo, su estado de movimiento natural es estar en movimiento rectilíneo uniforme, pues su inercia va a ser continuar con esa velocidad, ¿vale? A la que se mueve. Es decir, continuar en un movimiento rectilíneo uniforme a la velocidad en la que se está moviendo. ¿Vale? Por lo tanto, la inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a permanecer en su estado natural de movimiento, ¿vale? Os voy a explicar, por ejemplo, cuando nosotros vamos en un coche, ¿vale? Si nosotros vamos a una velocidad constante, llevamos un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Cuando pisamos el freno, nuestro cuerpo por inercia se va hacia adelante. ¿Y por qué? Esto es porque nosotros nos estamos moviendo con una velocidad constante, como los cuerpos por inercia tienden a mantener su estado de movimiento natural, que en este caso era a una velocidad constante, ¿vale? Un movimiento rectilíneo uniforme, pues entonces al pisar el freno, ¿vale? Al estar sometidos a una aceleración negativa, nuestro cuerpo, como permanece a la velocidad a la que íbamos, pues digamos que adelanta al coche y por eso nos vamos hacia adelante. Lo mismo ocurre cuando aceleramos, que el cuerpo se va hacia detrás, porque como nuestro cuerpo, los cuerpos tienen la inercia de permanecer en su estado natural de movimiento, si nosotros vamos a una velocidad y el coche acelera, digamos que entonces vamos a ir a la tendencia que tiene, la inercia que tiene nuestro cuerpo es a seguir en la velocidad a la que íbamos. Es decir, si vamos a 20 metros por segundo y el coche acelera a 30 metros por segundo, pues nuestro cuerpo, su inercia es seguir a la velocidad a la que ya iba, ¿vale? Eso es lo que es la inercia. Bueno, y ahora vamos a ver la segunda ley de Newton. Vale. Ahora vamos a ver la segunda ley de Newton, que también de ella sacamos la ecuación fundamental de la dinámica, la famosa ecuación de fuerzas igual a masa por la aceleración. ¿Vale? La segunda ley de Newton dice que toda fuerza ejercida sobre un cuerpo, ¿vale? Va a modificar, va a variar su estado de movimiento, su estado natural de movimiento, acordaros, reposo o movimiento uniforme, ¿vale? Es decir, toda fuerza ejercida sobre un cuerpo va a modificar, va a variar su estado de movimiento, va a vencer su inercia. ¿Vale? Produciéndole una aceleración, ¿vale? Además, esta aceleración que produce la fuerza es proporcional a la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo y va a tener la misma dirección y el mismo sentido, ¿vale? Es decir, nosotros sobre un cuerpo ejercemos una fuerza, pues la aceleración va a tener la misma dirección y el mismo sentido, ¿vale? La aceleración que produce la fuerza va a ser proporcional a la dicha fuerza y va a tener la misma dirección y el mismo sentido. ¿Vale? Bueno, hemos dicho antes que cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, la fuerza resultante, la fuerza total, ¿vale? Era igual a la suma vectorial de las fuerzas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis que aplicarlo al eje de movimiento, por lo tanto, cuando tengáis varias fuerzas, digamos que las fuerzas que van a favor del movimiento son positivas, entonces aquí serían las fuerzas que van a favor, ¿vale? Menos las fuerzas que van en contra del movimiento, ¿vale? Y será igual a la masa por la aceleración. Masa por la aceleración. Acordaos que la fuerza total es igual a la suma de las fuerzas. Tenéis que sumar, por un lado, las que van a favor del movimiento, todas en el mismo eje, ¿vale? Que es en el eje donde se da el movimiento, ¿vale? Esto lo veremos más detenidamente cuando veamos las aplicaciones a los sistemas dinámicos, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a esta expresión hemos dicho que se llama ecuación fundamental de la dinámica, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que es el concepto de cantidad de movimiento momento lineal, que es lo mismo, ¿vale? La cantidad de movimiento momento lineal es una magnitud, ¿vale? Que está, una magnitud de un cuerpo que está asociada a la capacidad de ese cuerpo en movimiento a producir movimiento, ¿vale? Es decir, la magnitud asociada a un cuerpo en movimiento a producir movimiento, ¿vale?
se representa con una P minúscula, ¿vale? Es una magnitud vectorial, ¿vale? Por lo tanto, como es un vector, ya sabemos que tiene dirección, sentido y punto de aplicación, ¿vale? Entonces, la cantidad de movimiento en momento lineal va a ser una magnitud, ¿vale? Que se representa con una P minúscula y va a ser igual a la masa de la partícula por la velocidad. Es decir, el momento lineal de una partícula es igual a la masa de dicha partícula por su velocidad, ¿vale? Bueno, si nos fijamos en la ecuación fundamental de la dinámica, ¿vale? Lo voy a escribir aquí arriba. El momento lineal, ¿vale? P es igual a M por V, ¿vale? Para que lo recordemos. Si nos fijamos en la ecuación fundamental de la dinámica, ¿vale? Esta se refiere a sistemas donde la masa sea constante, ¿vale? Entonces, si nosotros sabemos que la masa por la aceleración sabemos que es la derivada de la masa, perdón, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿vale? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿vale? Es la aceleración. En vez de poner aceleración, voy a poner derivada de velocidad con respecto al tiempo, ¿vale? Esto es aceleración, ¿vale? Por lo tanto, la masa, como es constante, la podemos meter dentro del diferencial, ¿vale? Fuerza es igual a derivada de la masa por la velocidad con respecto al tiempo. Y si nos fijamos, masa por velocidad es el momento lineal, ¿vale? Por lo tanto, la fuerza también es igual a la derivada del momento lineal con respecto del tiempo, ¿vale? Esto es diferencial del momento lineal con respecto al tiempo, que nos dice cómo de rápido varía el momento lineal de una partícula con el tiempo, ¿vale? Cuando hacemos una diferencial es la rapidez con la que varía la magnitud, en este caso el momento lineal, ¿vale? Entonces, esta es otra forma de la ecuación fundamental de la dinámica. Esta es otra forma, otra segunda forma de expresar la ecuación fundamental de la dinámica en términos de momento lineal, ¿vale? Bueno, entonces esto sería, y además esta expresión es más general, ¿vale? Porque esta, como he dicho antes, solamente se refiere a sistemas donde la masa sea constante. Casi todos los sistemas tienen masa constante, pero hay otros sistemas donde la masa varía. Por ejemplo, cuando se lanza un cohete, ¿vale? Pues la masa varía porque como se van expulsando los gases de propulsión, pues entonces va perdiendo masa. Por lo tanto, esta expresión, la ecuación fundamental de la dinámica en términos de concepto lineal, es una expresión más general, ¿vale? Esta es ecuación fundamental también, fundamental de la dinámica, pero esta es más general, ¿vale? Porque esta solamente sirve para sistemas donde la masa sea constante. Sin embargo, esta incluye también los sistemas donde la masa no es constante, ¿vale? Bueno, en cuanto a la ecuación fundamental de la dinámica, la segunda ley de Newton. Ahora vamos a ver lo que es el impulso lineal, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver una nueva magnitud que es el impulso mecánico, también conocido como impulso dinámico, ¿vale? Que me va a relacionar la fuerza que aplico sobre un cuerpo, ¿vale? Con el tiempo que estoy aplicando esa fuerza, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo aplico una fuerza en un cuerpo va a aumentar, como sufre, le proporciona una aceleración, aumenta su velocidad. Pero si aplico esa misma fuerza durante más tiempo, ¿vale? Pues entonces va a aumentar más todavía la velocidad. Entonces el impulso lineal es la magnitud que me relaciona la fuerza con el tiempo. Vamos a ver cómo lo calculamos. Tenemos, lo hemos dicho antes, la ecuación fundamental de la dinámica en términos de cantidad de movimiento o momento lineal, que es lo mismo, cantidad de movimiento y momento lineal es lo mismo, la P minúscula, ¿vale? Entonces, tenemos la ecuación fundamental de la dinámica, también conocida como teorema de cantidad de movimientos, ¿vale? Que era, ¿os acordáis? La fuerza es igual a la variación de la derivada del momento lineal con respecto al tiempo, ¿vale? Vale. Si nosotros nos llevamos el diferencial de t a esta parte de la igualdad, fuerza por diferencial de t
es igual a dp, ¿vale? Si integrásemos ambos lados de la igualdad, ¿vale? Llegaríamos a una expresión, ¿vale? Donde f por incremento de t, la variación del tiempo es igual a incremento del momento lineal, la variación del momento lineal, ¿vale? Este primer miembro de la igualdad es lo que se conoce como impulso lineal, impulso mecánico, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, nos relaciona la fuerza con el tiempo, ¿vale? Entonces el impulso mecánico, el impulso lineal, va a ser igual a la fuerza por el incremento del tiempo, ¿vale? Como normalmente el tiempo inicial es 0, ¿vale? Pues incremento de tiempo es t final menos t inicial, ¿vale? Pues tiempo, ¿vale? T final, ¿vale? Que va a ser igual a la variación del momento lineal, ¿vale? Esto es lo que se conoce como I es igual a F por T, ¿vale? Igual a variación del momento lineal, y la variación del momento lineal, que era, como el momento lineal es masa por velocidad, pues la variación de masa por la velocidad. Es decir, sería la masa, como es la masa la consideramos constante, la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial, ¿vale? O sea, esta expresión se conoce como el teorema de impulso mecánico. Impulso mecánico. O impulso lineal, que es lo mismo. Impulso mecánico e impulso lineal es lo mismo, ¿vale? El teorema del impulso mecánico me va a relacionar el impulso mecánico que es igual a la variación de la cantidad de movimiento, a la variación del momento lineal, ¿vale? Entonces nos relaciona el impulso mecánico con la variación del momento lineal. Ya os digo, variación pues sería momento lineal final menos momento lineal inicial, ¿vale? Bueno, entonces de esta manera estamos relacionando el impulso mecánico con la variación del momento lineal. Y esta expresión es la que tenéis que saberos vosotros, ¿vale? No tenéis que saber que integrando esta expresión al final llegamos a esta otra, con que os aprendáis de memoria esta, ¿vale? Que es la que me relaciona el impulso lineal con la cantidad de movimiento, y que sepáis que el impulso mecánico es una magnitud que me relaciona la fuerza con el tiempo, ¿vale? Esto es tiempo, ¿vale? Es tiempo, ¿vale? ¿Cuáles serán las unidades del impulso lineal? Pues unidades de fuerza por tiempo, newton por segundos, ¿vale? Bueno, esto en cuanto al impulso mecánico. A ver. Vale, seguimos. Vamos a ver ahora lo que es el principio de conservación del momento lineal o cantidad de movimiento, que es lo mismo. Os recuerdo lo que era el momento lineal, ¿vale? El momento lineal es la magnitud de un cuerpo, ¿vale? Que nos mide la capacidad que tiene ese cuerpo en movimiento a producir movimiento, a generar movimiento. Es decir, la capacidad de un cuerpo a producir movimiento, ¿vale? Que era igual a la masa de este cuerpo, de la partícula, por su velocidad. Esto lo recuerdo. El principio de conservación del momento lineal o cantidad de movimiento nos dice que la cantidad de movimiento o el momento lineal inicial es igual a la cantidad de movimiento final. O lo que es lo mismo, la masa por la velocidad inicial es igual a la masa por la velocidad final, ¿vale? Bueno, ¿esto de dónde viene? Y volvemos atrás al principio fundamental de la dinámica, ¿vale? En términos de momento lineal, ¿os acordáis? La fuerza resultante, la fuerza total, va a ser igual a la derivada del momento lineal con respecto del tiempo. ¿Vale? Esto que nos decía, el diferencial del momento lineal con respecto al tiempo nos dice cómo la rapidez con la que cambia la cantidad de movimiento, el momento lineal. Repito, cantidad de movimiento y momento lineal es lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando las fuerzas externas que se ejercen sobre un cuerpo son cero, es decir, cuando no hay ninguna fuerza o cuando la fuerza resultante total de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, ¿vale? Entonces, el diferencial de P con respecto al tiempo también va a ser cero, ¿no? El diferencial de P
con respecto del t va a ser 0. Y como esto nos dice la rapidez con la que cambia el momento lineal, si nos dicen que la rapidez con la que cambia el momento lineal es 0, es que el momento lineal no cambia, ¿vale? Es constante, ¿vale? Por lo tanto, podemos considerar que el momento lineal es constante, ¿vale? Es decir, el momento lineal inicial es igual al momento lineal inicial. No cambia el momento lineal. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas externas, ¿vale? Como esto nos mide la rapidez con la que cambia el momento lineal, como nos dice que es 0, pues entonces os está diciendo que no cambia, que la cantidad de movimiento, el momento lineal, es 0. Perdón, es constante, que no cambia, ¿vale? No hay variación del momento lineal, es constante, ¿vale? Por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Cuando un sistema está formado por varias partículas, ¿os acordáis? El momento lineal de una partícula era igual a la masa de la partícula por su velocidad, ¿vale? Cuando un sistema está formado por varias partículas, ¿vale? Pues entonces el momento lineal va a ser igual a la suma de los momentos lineales de cada una de esas partículas. ¿Vale? Entonces tendríamos que calcular el momento lineal de cada una de las partículas. Imaginaos que está formado por la partícula cuyas masas son m1 y m2, dos partículas, masa m1 y m2. Pues sería igual a m1 por velocidad 1 más m2 por velocidad 2. Por velocidad 2, ¿vale? La partícula 1 y la partícula 2, cuando el sistema está formado por varias partículas, ¿vale? Y aquí pues el momento inicial sería m1 por velocidad 1 más m2 por velocidad 2, todo esto inicial igual a m1 por velocidad 1 final más m2 por velocidad final 2. ¿Vale? Entonces, cuando el sistema está formado por varias partículas, pues el momento lineal es la suma vectorial de los momentos lineales de las partículas. ¿Vale? Bueno, esto es. Bueno, para terminar vamos a ver la última ley de Newton, que es la tercera ley de Newton o principio de acción-reacción, ¿vale? Hemos dicho que cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza, ¿vale? Lo que están actuando son las interacciones entre los cuerpos, ¿vale? Por lo tanto, la tercera ley de Newton dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, ¿vale? Este cuerpo va a ejercer una fuerza igual, pero de sentido contrario, en el primer cuerpo, ¿vale? Es decir, imaginaros, la Tierra que ejerce una fuerza de atracción sobre nosotros, ¿vale? Sobre nosotros, ¿vale? Cuando la Tierra ejerce una fuerza sobre nosotros, nosotros también vamos a ejercer una fuerza de atracción sobre la Tierra, ¿vale? Es exactamente igual, pero de sentido contrario, ¿vale? O por lo que es lo mismo, cuando yo empujo un armario, nosotros estamos ejerciendo una fuerza sobre el armario, ¿vale? Y el armario va a ejercer una fuerza exactamente igual, ¿vale? Pero el sentido opuesto, de sentido contrario, hacia nosotros. Por lo tanto, la tercera ley de Newton nos dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, ¿vale? Este cuerpo va a ejercer la misma fuerza en cuanto a magnitud y dirección, pero de sentido contrario sobre el primer cuerpo, ¿vale? Entonces, la primera fuerza es la fuerza de acción, ¿vale? Yo ejerzo la fuerza sobre el armario y el armario ejerce una fuerza de reacción sobre mí, ¿vale? Estas fuerzas son igual en cuanto a módulo y dirección, pero tienen sentido contrario, ¿vale? Mismo módulo y dirección, pero tienen sentido contrario, ¿vale? Además, estas fuerzas no se anulan, aunque son exactamente iguales, ¿vale? Están además aplicadas en la misma dirección y son contrarias, pero no se anulan entre ellas porque se ejercen sobre distintos cuerpos, ¿vale? Bueno,
y tampoco se ejerce el mismo efecto sobre ambos cuerpos, ¿vale? Se ejerce la misma fuerza, pero acordaros que la fuerza aplicada sobre un cuerpo les proporciona una aceleración a este cuerpo, ¿vale? Por la segunda ley de Newton, acordaros, masa por la aceleración. Cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, este proporciona al cuerpo una aceleración, ¿vale? Pero esto va a ser proporcional a la masa, ¿vale? Por lo tanto, aunque los dos cuerpos, imagina la persona y el Mario, ejercen la misma fuerza, no van a ejercer el mismo efecto, ¿vale? Es como, por ejemplo, la fuerza que atrae a la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre una manzana que cae, ¿vale? La fuerza ejerce una fuerza de atracción sobre la manzana y la manzana va a ejercer una fuerza sobre la Tierra exactamente igual, pero de sentido contrario, ¿vale? De sentido contrario, pero exactamente igual en módulo y dirección, ¿vale? Lo que pasa que el efecto que ejerce la manzana sobre la Tierra es muy pequeño porque su masa es muy pequeña, por lo tanto, pues prácticamente no lo va a acelerar, no modifica su estado de movimiento. Y es por eso, porque como no tiene la misma masa, se ejerce la misma fuerza, pero no el mismo efecto, ¿vale? Porque depende de la masa, ¿vale? Van a estar sometidos a una mayor aceleración o menor aceleración, porque la fuerza es la misma, ¿vale? Pero si la masa es mucho mayor, como el caso de la Tierra, pues va a ejercer una aceleración, un efecto mayor que el que ejerce la manzana sobre la Tierra, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que es la tercera ley de Newton. Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza, sobre otro cuerpo, el otro cuerpo va a ejercer la misma fuerza sobre el primer cuerpo, pero de sentido contrario. Y ambas fuerzas no se anulan porque están aplicadas en distintos cuerpos. Además, aunque ejercen la misma fuerza, no van a sufrir el mismo efecto porque depende de su inercia, depende de su masa. Y hasta aquí hemos visto la primera clase sobre las leyes de Newton y bueno, ya en la siguiente clase vamos a ver lo que son las fuerzas de contacto, peso, fuerza de rozamiento normal, tensiones, ¿vale? Y ya aplicaremos el diagrama de fuerzas a distintos sistemas dinámicos, entre ellos plano inclinado. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy.